Decimos amén. Amén, mis hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Mateo capítulo 6. Y vamos a leer, mis hermanos, un versículo de ese capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10, mis hermanos. Y dice su palabra así: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos, ya hemos orado por su palabra. Y he querido, mis hermanos, topar este versículo y esta petición que se hace en esta oración, que es la conocida como la del Padre Nuestro. Amén. Hágase tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, implica reconocer la autoridad y soberanía de Dios, sometiéndonos a ella, sometiendo la propia voluntad, mis hermanos, de nosotros, sometiendo, a no cumplir la voluntad de nosotros, sino a someternos a cumplir la voluntad suya, confiando en que los planes de Dios, mis hermanos, son mejores que nuestros propios planes. Dios nos convierte en sus hijos. Él pone, mis hermanos, en nuestro corazón, en nuestros corazones, un apego de amor, un deleite, un deseo hacia Él. ¿Lo siente así usted, hermano? Hay un anhelo de estar cerca de Dios, de estar en su presencia y ser lo que Él desea que seamos, mis hermanos. También hay un anhelo de vivir para Él, de agradarle, de cómo servir, mis hermanos, de amarle, de conocer, mis hermanos, aún más su santidad, sus pensamientos. Y todo esto, mis hermanos, es evidencia de una vida espiritual. El querer todas estas cosas, el querer anhelar de estar con Dios, de obedecer a Dios, es llevar una vida espiritual. Lo genuino de esta nueva vida, mis hermanos, que hemos tenido, de esta vida espiritual, nacida de Dios mismo, se traduce natural y espontáneamente, mis hermanos, en esta petición de la oración del Señor, de Jesús, cuando oró diciendo: así orarán, conocida como el Padre Nuestro. Jesús nos ha venido enseñando, mis hermanos, que la gloria de Dios, es decir, la santidad de su nombre, mis hermanos, es lo primero que un creyente desea y busca promover en el mundo. Espero que ese sea su deseo, mis hermanos. El creyente ama al Dios Trino, porque es un Dios, porque Dios Padre lo ha salvado, mis hermanos, por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vive para Dios, este cristiano, vive para Dios en el Espíritu Santo y en la fe del Hijo, mis hermanos, del Hijo de Dios. Por tanto, desea que otros también le amen como Él le ama. Se desvela por eso. Quiere que otros le amen como Él está amando, un verdadero creyente. Pero también saben, mis hermanos, que es en la comunión del reino de Dios
donde su nombre es verdaderamente santificado. No hay lugar en el mundo, no hay otro lugar en el mundo, mis hermanos, donde sea más glorificado que en su iglesia. Amén. Pablo dijo en Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. De ahí, mis hermanos, surge el deseo de que el nombre de Dios sea santificado en la iglesia. El creyente genuino, entonces, ama a la iglesia, ama a los otros creyentes y desea que ellos, mis hermanos, también glorifiquen al Padre. Nada da más gloria a Dios, mis hermanos, que cuando sus hijos hacen su voluntad. Jesús dijo en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por eso Jesús, mis hermanos, nos enseña que hemos sido creados para adorar a Dios. Ese es el propósito de nuestra vida, mis hermanos. Y ese propósito se cumple cuando el reino de Dios se extiende en el mundo, mis hermanos, por medio de la iglesia, por medio de los santos, de los salvados, mis hermanos. Pero Dios no solo es glorificado cuando vemos hombres, mujeres y niños entrar a su reino por una genuina conversión, mis hermanos, en su vida, sino también cuando su pueblo le obedece. Eso es lo que Jesús, mis hermanos, nos enseña en esta petición. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí hay al menos tres aspectos, mis hermanos, o preguntas que debemos responder o considerar, mis hermanos. La primera, ¿qué es la voluntad de Dios? A la luz de la palabra, mis hermanos, hay una sola y simple voluntad en Dios. ¿Y cuál es esa? Es lo que Él desea. Esa es la voluntad de Dios. Ponen las Escrituras, mis hermanos, aquí esta voluntad se nos presenta en dos aspectos. Voluntad decretiva, mis hermanos, y voluntad preceptiva. Decretiva, la voluntad, lo que Dios se ha propuesto hacer en el mundo, es su plan eterno, mis hermanos, sobre todas las cosas. Esa voluntad suele ser oculta y siempre, se cumple. Siempre se cumple esa voluntad, incluso mediante aquellos que no son tus hijos, por medio de ellos también. José, mis hermanos, un ejemplo, José fue vendido, ¿no es cierto?, por sus hermanos, pero Dios usó esa escena, mis hermanos, para bien. Volvió eso que le pasó a José, que fue malo, que sus hermanos lo hayan vendido, mis hermanos, pero Dios usó eso para bien, para salvar a un pueblo. Amén. La voluntad, mis hermanos, preceptiva, la regla de vida que Dios nos ha dado, esa es la voluntad preceptiva que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado esto en sus mandamientos. Esta voluntad puede ser obedecida o desobedecida por las criaturas. El verdadero creyente, mis hermanos, obviamente obedecerá. Y estas semanas pasadas hemos estado predicando sobre, ¿no es cierto?, los mandamientos y cómo esos mandamientos son importantes para
nuestra vida, para así también llegar a hacer, obviamente, la voluntad de nuestro Señor. No hurtarás, ama a tu prójimo. Todos estos mandamientos, mis hermanos, son para que los obedezcamos. Amén. Entonces son mandamientos que el Señor nos ha dado, mandamientos que deben estar en nuestras vidas presentes, mis hermanos, y no olvidarnos de Él. Deuteronomio 20:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Lo dice en Deuteronomio. Jesús se refiere aquí, mis hermanos, a la voluntad preceptiva, la revelada a nuestras vidas, sus mandamientos. Cuando oramos, hágase tu voluntad, pedimos entonces, mis hermanos, que ante todos nosotros mismos, sometamos nuestra voluntad, mis hermanos. No solo orar, hágase tu voluntad, Señor, y es tu problema cómo se haga esa voluntad, no. Tenemos que someternos, mis hermanos, a nosotros mismos, a nuestra voluntad, someternos a la voluntad de Dios, mis hermanos, y obedezcamos sus mandamientos, no a nuestra voluntad, a la voluntad de Él. En dificultades, mis hermanos, confiemos en que su voluntad se está cumpliendo. Obedece no porque por conveniencia, mis hermanos, sino porque es su voluntad perfecta. Examina. Si hay un mandamiento, mis hermanos, que estás ignorando, que no estás obedeciendo en tu vida. ¿Por qué, mis hermanos? Porque son sus mandamientos, porque Él lo manda, porque Él tiene autoridad sobre nosotros, mis hermanos. Y como dice Pablo en Romanos 12:2, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Buena porque es excelente, procede de Él, obviamente, de nuestro Dios, y todo lo que proceda de Él es bueno. Agradable porque es lo que Él le agrada, mis hermanos, que sus hijos sean obedientes a Él, a su palabra. Perfecta porque no le falta nada ni necesita ninguna perfección. Es perfecta, no necesita mejora, mis hermanos. Todo genuino creyente ama hacer la voluntad de Dios. David dijo en su Salmo 119:97: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El Hijo de Dios, entonces, ama la ley, mis hermanos, de Dios y se deleita en ella. Segundo punto, mis hermanos. ¿Cómo se hace su voluntad en los cielos? Hágase tu voluntad así en el cielo, ¿cierto? Jesús nos habla de los ángeles, mis hermanos, nos da ejemplo aquí como modelo de obediencia. Ellos hacen la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo. ¿Cómo se hace en el cielo? ¿Quiénes obedecen a nuestro Dios? Los ángeles, hermano. Ellos completamente, mis hermanos, obedecen al Señor. No escogen qué obedecer o qué no obedecer. Lo hacen ellos de corazón. ¿Por qué? Lo hacen porque aman a Dios. Con prontitud, obediencia, con prontitud, lo hacen de inmediato, lo hacen inmediatamente, mis hermanos. A diferencia de Saúl, en 1 Samuel 15 está esta historia, mis hermanos la pueden leer, quien obedeció parcialmente lo que Jehová le mandó,
sino no así los ángeles, mis hermanos, que obedecen todo lo que Dios manda. Como dice en 1 Samuel 15, 22. Se complace Jehová tanto en holocausto y víctimas como que se obedezcan a su palabra. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer parcialmente, mis hermanos, no es obedecer. Los ángeles lo hacen de manera completa, mis hermanos, con alegría, con prontitud. No podemos obedecer algo a medias, mis hermanos. Obedeces tú como los ángeles, sin excusa, ni selecciones, esto lo obedezco, esto no lo obedezco. No negocies, mis hermanos, tu obediencia. No digas esto sí, esto no. Obedece. Obedeces a media. Eso no es obedecer, mis hermanos. Tercer punto es cómo debemos hacer su voluntad en la tierra. Jesús nos está enseñando, mis hermanos, que debemos orar constantemente. Señor, ayúdame, haz tu voluntad cada día. Santifica mi corazón para obedecer completamente. Transforma mi mente, mis emociones y, lo más importante, mi voluntad, que sea la tuya. Obedeces como un ángel. ¿Estás tú orando? ¿Estás tú orando constantemente, mis hermanos? ¿Es tu oración esta, mis hermanos, con la voluntad de Dios? ¿Has hecho de la obediencia una prioridad en tu vida? Esa debe ser nuestra oración en nuestra vida. Hazme paciente, hazme respetuoso, sincero, amable, humilde, sabio. Podemos pedir sabiduría, mis hermanos. Ayúdame a cuidar del rebaño, a cada oveja en particular. Hazme un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, hija, un mejor miembro de la iglesia. Ayúdame a no justificar mis pecados o poner siempre mi mira y poner siempre mi mira en Jesús, a depender del Espíritu Santo. Ayúdame a no ser de doble vida, ser puntual en el trabajo y ser negligente en la iglesia. Si no es esta tu oración, mis hermanos, si no estás preocupado por estos puntos, mis hermanos, no estás siendo un verdadero cristiano. Aunque seas respetuoso, estudioso, aunque no causes problemas, si no hay obediencia, mis hermanos, a la voluntad de Dios, no hay conversión. No hay conversión. No hay amor a nuestro Dios. Puedes ser parte de la iglesia, visible, pero no vas a ser parte de la iglesia que hoy nos vemos. Hebreos 10:31 advierte y dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La palabra horrenda es algo que produce horror, miedo, porque Dios vive y actúa con justicia. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ahí orando en el monte, en el Getsemaní, orando. Quizás horrorizado, asustado, mis hermanos, por lo que iba a pasar ahí en esa cruz.
por lo que le venía. Él sabía, mis hermanos, lo horrendo que iba a ser ese momento. Por eso él oraba, sudaba gotas de sangre, mis hermanos. Y no era por los azotes que iba a recibir, no era por el caminar y que iba a ser vituperado, escupidos, golpeados, mis hermanos. No, él sabía lo que le esperaba sobre él. La ira de nuestro Dios caería sobre él, la mirada que se apartaría de él. Pero aún así, mis hermanos, con todo eso, él le dijo que no se haga, obviamente, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es obedecer a Dios, mis hermanos. Aunque uno sepa que te traerá consecuencias el hacerlo, pero debemos ser obedientes, mis hermanos, a su palabra. Cristo nos está llamando. Ven a Cristo. Corre a los brazos de su misericordia, mis hermanos. Solo Él puede darnos un corazón obediente. El hacerte nacer de nuevo. El nacer de nuevo, mis hermanos, es dejar todo atrás. Es dejar el orgullo atrás, el yo atrás. Y obedecer a lo que el Señor nos manda. Jesús nos enseña que nuestra oración constante, mis hermanos, debe ser: hazme, Señor, cada día obediente a tu voluntad revelada a nuestra vida. Solo Él puede hacerlo, mis hermanos, en nosotros, y también puede hacerlo en el mundo. Este debe ser entonces nuestro más ardiente deseo, mis hermanos, de obedecer lo que nuestro Dios nos ha mandado, lo que nuestro Dios nos ha dejado, las enseñanzas que nos ha dejado para nuestras vidas, para ser así creyentes, verdaderos creyentes, mis hermanos, que aman a Dios, que con la obediencia demuestran el amor que le tienen a Él. Esto debe estar presente en nuestras vidas cada día, mis hermanos. Amén. En hacer algo, pensar antes de hacerlo. Esto es bueno, Señor. Esto es tu voluntad, Señor, de que yo lo haga así. Hay muchas personas que confunden esto de la voluntad del Señor. Se separaron, tuvieron separación. Bueno, fue voluntad del Señor que me haya separado. Tenemos que saber cuándo es voluntad del Señor o no. El Señor no va a hacer su voluntad de que un matrimonio se separe y se contraería con lo que ya está dicho, que hasta que la muerte los separe. No puede ser esa su voluntad. O si tengo algún problema con un hermano, me enojo y paso días enojados, meses enojados. Fue la voluntad del Señor, fue así. No, mi hermano. Que el Señor nos pide que perdonemos a nuestros hermanos, a nuestros deudores. Entonces, ¿cómo puede ser voluntad del Señor? Por supuesto que no lo va a hacer. Por eso tenemos que examinarnos, mis hermanos, y tenemos que entender bien la voluntad del Señor, la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuál es la voluntad en nuestra vida? Y eso, mis hermanos, es lo que está en su palabra, lo que ha sido revelado a nuestras vidas. Esa es la voluntad del Señor, la que debemos estar cumpliendo día a día. No fallar en eso. Y ahí, mis hermanos, mostraremos verdaderamente el amor que tenemos hacia nuestro Dios. Les invito a que te pongan en pie, mis hermanos. Y que siempre esté ese deseo en nuestras vidas
de obedecer a nuestro Dios. Amén. Amén. Padre eterno, llama